Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, ya muy cerquita de fin de año. Hoy vamos a hablar bastante de artes plásticas en el programa, pero en este primer bloque vamos a hablar de literatura porque nos visita una importante escritora argentina, sin duda una de las mejores cuentistas que tenemos en el país. Hace 10 años que no publicaba un libro de ficción y ahora ha vuelto con La muerte de Dios, un excelente libro de cuentos. Ahí la presentamos. Liliana Hecker nació en Buenos Aires en 1943. Es escritora y fundadora junto a Abelardo Castillo de las recordadas revistas literarias El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Es autora de las novelas Zona de Clivaje y El fin de la historia y de los libros de cuentos Las peras del mal y Los bordes de lo real. La muerte de Dios es su último título publicado. Bueno, La muerte de Dios se llama el nuevo libro de Liliana Hecker, libro de cuentos excelentes. Hacía 10 años que Liliana no publicaba ficción, hubo un libro de entrevistas en el medio. Sí, diálogos sobre la vida y la muerte, donde, como el nombre lo dice, hablamos justamente sobre la vida y sobre la muerte, que es el tema fuerte. Son entrevistas que vos habías hecho a Borges y a otros autores. A Borges, a varios escritores, estaba Abelardo Castillo, estaba Tato Pavlovsky, sí. Había psicoanalistas, profesores de religiones comparadas, sí. Biólogos, en fin. El tema era la muerte. El tema era la muerte, el tema era la vida. Y lo traté de encararlo desde distintos aspectos. Es un libro fascinante, pero no era que ficción. No había ficción. Y vos sos una escritora de ficción, fundamentalmente. Sí, yo soy fundamentalmente una escritora de ficción. Es decir, siento que el eje de mi vida es la escritura de ficción. Todo lo demás, todo lo que me apasiona, porque realmente hay muchas cosas que me apasionan, pero jugar al tenis, por ejemplo, también jugar al tenis, dar talleres literarios. Sí, cómo no. Hay muchas cosas que me apasionan, pero lo que organiza todo a su alrededor, lo que de alguna manera le da sentido a todo lo que yo hago, es la escritura de ficción. Cuando, como en este caso, pasa un periodo tan largo, no el que no publicó, eso es anecdótico. Que no escribís. El que no podía terminar, no podía ponerme a escribir. ¿Qué pasa ahí? Es muy complejo, Cristina, la verdad es que lo pensé mucho. Una de las razones, creo, fue haber puesto con mucha alegría, mucha pasión durante muchísimos años en el trabajo de otros. Vos sabés que desde 1978 que yo doy talleres de narrativa, tengo la alegría de que escritores notables han sido actuales, Pablo Ramos lo dice siempre, por Guillermo ejemplo. Martínez, Inés Samantha Garland Schweblin, que es excelente. Silvia Schuher, Ricardo Mariño. La verdad Guillermo Martínez, dijiste recién. La verdad que escritores notables. Jóvenes importantes, muchos han pasado maravilloso, por tu taller. Ha sido maravilloso y sobre todo porque ahora son colegas míos y amigos entrañables, entonces me da mucha alegría haber tenido algo que ver con esa trayectoria. Seguro. Pero eso hizo que yo durante muchos años conviviera con 10 o 15 cuentos o novelas de otros y puse mucha pasión en todo eso y de alguna manera sentí que eso me chupaba cierta energía creadora. Entonces, a principios de 2009, decidí tomarme un año sabático, que fue un año y medio en realidad. Hasta mediados del 2010 no di talleres. ¿Y ahí escribiste estos cuentos? No. Ahí empecé a escribir y empecé a preguntarme qué me había pasado y qué es eso de escribir ficción, algo que desde la adolescencia yo había hecho con cierta naturalidad, porque la escritura no es un proceso homogéneo, hay épocas en que uno escribe mucho y hay épocas de un parate, en que uno se interroga, en que uno se inquieta, pero nunca me había pasado un parate tan largo y aún en una etapa en que de pronto me pregunté, ¿y si nunca más puedo escribir? Porque creo que sí, que con oficio uno siempre puede escribir un cuento correcto, pero a mí los cuentos correctos no me interesan. Claro. Quiero un mundo que quiero revelar. Y eso es lo que uno revela a través de la ficción. Y eso se había
apagado o interrumpido de alguna manera. Yo supongo que se tiene que vivir con mucha angustia. Acabas de decir que es el eje de tu vida, que ordena tu vida, y decir, bueno, capaz que no puedo hacerlo más. Y siempre hay motivos, digamos, a medida que va pasando el tiempo, hay siempre cuestiones sobre las que uno se interroga. Puede caer en un pozo y no salir más, o de pronto puede salir con un nuevo conocimiento y un nuevo ímpetu. Creo que es más ahora, cuando ya este periodo pasó, me planteo que es más saludable eso que me pasó, ir encontrando aquello que yo tenía necesidad de escribir, que escribir por inercia, cosa que también pasa, ¿eh? Vos te das cuenta que profesional, hay grandes autores, herramientas. Autores de obras notables que de alguna manera en algún momento de su vida empiezan a publicar otras novelas y uno dice, ¿para qué publicó esto? Si ya había hecho cosas notables. Ya había pasado la historia con lo que había hecho. Así que creo que la crisis ocurre frecuentemente, y que algunos la atraviesan escribiendo por escribir y no se dan cuenta de que están atravesando una también crisis. pasa que hay casos, no tantos en la Argentina, pero en el mundo, que la propia máquina editorial de publicar te va llevando... Sí, bueno, nadie te pone un revólver en la cabeza. ¿No es cierto? No, por supuesto que la responsabilidad de cada uno, pero claro. digo, uno lo ve, porque toma libros nuevos de algunos autores y dice, ¿para qué esto? Bueno, se ha hecho cosas muy superiores. Bueno, la máquina de publicar es un problema de las editoriales, no de los escritores. No veo por qué uno tiene que alimentar esa máquina. De ninguna manera, uno se toma pero bueno, su tiempo. es un criterio también respetable y digno de recalcar, me parece, acá. Ahora, yo tengo entendido que vos volviste, el disparador fue que te encargaron para un programa de radio, que era el aniversario. A ver, eso fue, hay varios disparadores. Uno, digamos, un texto, se supone que un proyecto de novela que yo empecé a escribir a principios del 2009 cuando estaba dando un seminario en la Universidad de Virginia. Uno de los desprendimientos de esa novela que no ocurrió y creo que no va a ocurrir fue La muerte de Dios. Es decir, de pronto hubo una derivación. Una derivación en esa novela, lo que vendría a ser, o lo que empezó siendo una especie de vuelta atrás en la protagonista, que tuvo mucho que ver con lo que ahora es La muerte de Dios. Estaba escribiendo y de pronto me planteé que era eso lo que yo quería escribir, y que la protagonista que estaba apareciendo, digamos, en ese texto que hoy es La muerte de Dios, no tenía nada que ver con la protagonista de la novela que yo había empezado. Claro. Entonces empecé a trabajar en ese proyecto todavía muy vagamente. Lo otro a lo que vos hacés referencia fue realmente un disparador en todo sentido. Tal vez eso que yo estaba buscando desde que dejé de dar taller, que es la recuperación plena de las ganas, o del hambre, como lo llamaba Quiroga. Horacio Quiroga hablaba mucho del hambre, y cuando él empezó a envejecer y a enfermarse y a sentir que ya no podía ni escribir ni vivir como antes, hablaba de que eso que estaba perdiendo era el hambre. Bueno, un gran amigo, un gran periodista, Julio Ruthman, de Mendoza, como su enorme, maravilloso programa de radio El Candil cumplía 15 años, me invitó, como a otros escritores, a participar en los festejos, y lo que él había propuesto es que los escritores invitados hiciéramos un cuento, escribiéramos un cuento basado en la obra de un artista plástico mendocino. Y a mí me mandó dos, de una artista, Marcela Furlani, a quien yo no conocía, sí la conocí cuando fui a Mendoza. Elegí uno y después no sabía qué hacer con eso, porque era una fotografía, hermosa la fotografía. Pero no te inspiraba nada. Y dije, ¿qué hago? Un patio después de la lluvia, unos sillones de fierro, unos almohadones anaranjados. ¿Por qué estos almohadones anaranjados que parecen no tener nada que ver? Y cuando empecé a pensar por qué estos almohadones,
se me empezó a ocurrir la historia como se me ocurrían historias en la época en que yo era escribía cuentos continuamente. Sí. Y la verdad es que lo escribí, que llegué, en muy poco tiempo escribí ese cuento con una enorme alegría. Lo pude leer en los festejos para el Candil y supe que iba a ser uno de los cuentos de ese libro que yo ya sabía que se iba a llamar La muerte de Dios. ¿Y cuál es? ¿Qué cuento del libro es? El visitante. El visitante. El visitante. Sí, el libro empieza con una novela, digamos. Vamos a decir que La muerte de Dios, el primer cuento y el último, son novelas. Son de una extensión que está entre el cuento y la novela, ¿no es cierto? Así son es. Cuentos muy largos. Muy largos. Esos dos, los que el resto del libro no. Los otros son cuentos de tamaño cuento ortodoxo. Tamaño cuento. Sí, pero tanto La muerte de Dios, que es el primer relato, novel, es cierto, sí. Es un género en el que yo me siento muy cómoda, es eso a caballo entre el cuento y la novela. Sí. Tanto La muerte de Dios como De la voluntad y sus tribulaciones, que es el último, el que cierra el libro, son novels, y los otros, los cuentos centrales, digamos, son más ortodoxos en cuanto a cuentos. Y en el desarrollo y el final. El visitante, que es este cuento disparador, forma parte de esos cuentos ortodoxos. De los cuentos ortodoxos. Además de que abre y cierra con dos novelas, yo creo que se pueden relacionar estos dos textos bastante. La muerte de Dios es la historia de una chica, una adolescente de 13 años, que dicho sea de paso aparece en muchos textos tuyos, estas dos hermanas, ¿no? Sí. Mariana y Lucía se llaman. Mariana y Lucía. Mariana y Lucía. Recorren mi narrativa desde mi primer libro, desde Los que vieron la zarza. Ahí aparece Retrato de un genio. Ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿De qué año fue Los que vieron la zarza? Eso fue en el 66. 66. En el 66. Son dos personajes que uno podría decir, y ahí la autora dirá hasta dónde los elementos autobiográficos se mezclan, que uno podría reconocer la historia tuya y de tu hermana. Sí, en algún punto, ¿no es cierto? En varios puntos, es decir, realmente, yo nunca, cuando hablo de ficción, siempre soy un poco cautelosa con el término autobiografía, seguro. Porque ya al recortar un hecho determinado, digamos, uno va modificando, incluso uno modifica ciertos hechos, ciertos acontecimientos, porque de pronto no caben en la estructura. Claro, en ese segmento de vida que uno está contando. Claro. Entonces, para que ese segmento sea significativo, tal vez uno tiene que tomar un hecho de otro momento o cambiar ligeramente alguno de ellos. Eso lo hago continuamente y me manejo con absoluta libertad para cambiar aún los hechos que tomo de mi vida. Es notable eso también, porque uno dice, esto es más fiel a la verdad que la verdad misma, ¿no es cierto? En un punto. Sí, es fiel a la verdad que uno quiere decir. Ahí está, a la verdad del cuento, digo, claro, la verdad por del texto. Supuesto, pero es cierto que esos personajes, Mariana y Lucía, recorren todos mis libros de cuentos. Sí. Acá el centro con mucha fuerza es Mariana, justamente por la edad que tomo. Es una edad de absolutos, ¿no? Los 13 años, esas puertas de la adolescencia, en que hay una enorme, digamos, omnipotencia, una gran ignorancia, al punto que uno cree que todo aquello genial que se le ha ocurrido, lo ha pensado uno por primera vez. Sí. Y eso es maravilloso, y al mismo tiempo, bueno, con el tiempo te das cuenta que otros lo han pensado. Ella descubre a Epicuro y dice, qué suerte, Epicuro es uno que ha pensado lo mismo que pensé yo, ¿no? Claro, me reconozco tanto en Epicuro. Claro, exactamente, y se maneja, pero con una naturalidad enorme, digamos, porque siente que esas cosas que se le ocurren nunca han sido pensadas antes, y de alguna manera, sí, a los 13, 14 años, una lo está inventando todo. Exactamente. Entonces es una mezcla de ignorancia, genialidad, calentura. No, pero además es una mezcla de una serie de situaciones que pasan en la vida de este personaje, tanto en la vida como en su cabeza y en sus emociones, pero además está la relación con Dios que le da el título, ¿no es cierto? Lo que más me importaba, o el centro, además de esa edad tan potente que son los 13 años, que es las puertas de la adolescencia, lo que me importaba era la relación tan singular que tiene Mariana con Dios, una relación
que viene justamente de no haber tenido ningún Dios impuesto. Es claro, decir, no la habían formado en una tiene formación religiosa, claro. no tiene formación religiosa, tiene le atrae muchísimo todo lo que es católico porque lo ve muy definido, y al mismo tiempo le han dicho que es judía y no termina de entender qué es eso. Entonces, en el colegio las separan, cosa que pasaba en los colegios antes, los que no eran católicos a la clase de religión, entonces les ponían un grupo aparte. En las clases de moral. Era una manera de discriminar también. Porque siempre eran menos, ¿no es cierto? Claro, Mariana creía al principio, cuando era muy chica, que la moral era lo contrario de la religión, porque claro, a los chicos los mandaban a religión y a otros o religión o moral. Entonces eran términos antitéticos, claro, ¿no? Seguro. Entonces, pero al mismo tiempo tenía una necesidad de Dios, sin duda. Entonces, bueno, se inventa un Dios a su imagen y semejanza, de alguna manera. Y ese es el vínculo que a mí me importaba contar. Es el tema, de alguna manera, central de ese relato que transcurre un domingo, porque los domingos son días muy especiales realmente, en que días que deberían ser muy hermosos y además en los que se está muy propenso a la desdicha. Está muy contado, con detalles, con pequeños recursos, todo lo que hay atrás de ese domingo en esa familia, ¿no es cierto? Por supuesto. Está muy bien contado. Y el último, que yo decía que tiene puntos de relación, es el opuesto, porque es una mujer de más de 70 años. De 60 y pico. Yo ya la hacía más grande todavía. No, está a las puertas. De los 70. Mariana está a las puertas, de la adolescencia, y Vika está a las puertas de los 70. Me animé a una edad de la que no se habla tanto, no tiene tan buena prensa como la adolescencia, pero al mismo tiempo tiene sus deseos, tiene sus conflictos, y a mí me pareció una edad muy interesante y que ahora conozco muy de cerca, claro, sin duda. Entonces, a mí me importa mucho ir, digamos, indagando en los cambios que se van produciendo en mi vida. Y, digamos, en Zona de Clivaje yo hablé de una edad... novela, tu primera novela. Mi primera novela, una edad muy fuerte también en una mujer, que son los 30 años. Ajá. Creo que una siempre es una desconocida para sí misma en las distintas etapas que va cursando, y es una fuente de material maravilloso para escribir sobre eso. Y es una fuente también para el propio entendimiento, escribir. Bueno, viene, no sé si es una fuente, uno no termina de entenderse del todo, pero ¿no? Por ahí, escribir ayuda a aclarar un poco algunas cosas. Por lo cosas. menos ayuda a darle forma a ciertos interrogantes. Yo no sé si la literatura no da respuestas en realidad, pero sí puede llevar a cierto límite algunos interrogantes muy fuertes que son perturbadores. Y yo sentí que de la voluntad y sus tribulaciones, además de hablar de un tema que también siempre me estuvo rondando, que es el de la voluntad. Desde la voluntad y sus tribulaciones, porque la voluntad a veces sí, no sé si puede mover montañas, pero permite conseguir algunas cosas, y a veces trae resultados bastante terribles, ¿no? Entonces a mí me importaba mucho indagar en el tema de la voluntad, y me gustó ubicarla a Vika en los 60 y pico. Yo creo, para mi conocimiento, tenía que ubicarla, tiene 65 años. Nunca digo exactamente, ni importa demasiado, pero está entre los 60 y los 70, eso seguro. Sin lugar a dudas. Es un personaje, Vika, la protagonista de este cuento, o novel, que tal vez te siga en tu obra, como está Mariana y Lucía. ¿Vos sabés que me parece que da para seguir desarrollando. Sí, estaba esperando, Cristina, que alguien me lo dijera. Bueno, incluso hay una puerta abierta, en algún momento cerca del final, ella se plantea cierta, no sabe si pérdida del deseo o por lo menos un desinterés, y dice, yo que podía haber escrito
un tratado, un libro sobre ciertas relaciones no exantas, podía haber escrito un libro del amor y sus formas. No sé si alguna vez no escribiré ese libro. Por lo pronto yo sé que ahora, y con esto nos vamos al corte, estás pensando en un libro sobre la experiencia de escribir, tu trabajo en los talleres, tu propia experiencia como escritora. Yo creo que eso puede ser muy interesante también. Sí, eso es esto seguro, eso ya lo empecé a escribir, tengo el plan hecho de la obra, un libro que se va a llamar La trastienda de la escritura, donde sí voy a hablar tanto de mi experiencia en los talleres, como del trabajo de escritura de mis libros, como de las crisis que uno atraviesa cuando escribe. Mi idea es encararlo desde varios frentes, la cuestión ¿Retomaste de la los talleres? ¿Seguís con los talleres? Sí, desde mediados del 2010. Qué alivio todo eso, como que se reacomodó la vida, ¿no? Sí, después se desacomoda otra vez. Ya sabemos, pero mientras tanto disfrutemos, digo. Así es. Señores, La muerte de Dios, acuérdese, excelente libro de cuentos de Liliana Hecker. Muchísimas gracias, Liliana, por haber venido. Muchas gracias a vos, Cristina. Enseguida volvemos, no se vaya.